primeros datos respecto al censo que se realizó en nuestro país el año pasado. Así es, Andrea Pino nos va a contar los primeros datos que de repente pueden resultar un poquito confusos, así que la explicación va a ser muy bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Hola Mónica, hola Iván, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, hay algo que es muy fácil de confundir y que tiene que ver con el dato de población. Muchas personas piensan que este dato corresponde a la población total y no, corresponde a la población censada en este último proceso, en este censo 2024. Esa es la cifra que conocimos hoy, la población censada. ¿Cuántos fuimos censados? 18 millones de personas, para ser más precisos. 18.480.432 personas. 18.480.432 personas censadas. Y en hogares, si miramos cuántos fueron censados, son 7.642.716 viviendas censadas, porque también hay información respecto de hogares. Hay diferentes términos que es necesario ir precisando, pero sé que ustedes quieren saber en líneas muy generales qué está pasando, por ejemplo, con la edad de nuestra población. Y esto no es sorpresa, es una tendencia, pero se profundiza esa tendencia. Chile está envejeciendo, crece en la proporción el número de adultos mayores en nuestro país en relación a las personas más jóvenes. Disminuye el porcentaje de personas menores de 14 años y esto tiene que ver con varios factores. Lo explicaban los expertos que estuvieron también en el panel en esta primera presentación de resultados del censo. Hay buenas noticias respecto del envejecimiento, aunque parezca una contradicción, y es que tenemos una esperanza de vida mayor si se compara con la de, por ejemplo, 1992. Hay avances médicos y también eso a veces se traduce en calidad de vida. Sin embargo, hay un tema que tiene que ver con la tasa de fecundidad y es que estamos teniendo menos hijos y más tardíamente. Y hay temas que ir desglosando, pero en resumen, Chile es un país que está envejeciendo, que está cambiando la pirámide de la población, los tramos etarios particularmente. Por ejemplo, el promedio de edad pasó y tuvo un cambio importante. De todo eso habló el ministro de Economía que estuvo presente en estos primeros resultados del censo 2024. Y a propósito, sí, de lo que les decía, la cifra total de población estimada, eso lo vamos a conocer recién en enero del año 2026. Vamos a revisar lo que dijo respecto de la población censada el director del INE y luego vamos desglosando nuevas declaraciones a propósito de las autoridades que estuvieron presentes. Les puedo informar que la población censada el año 2024 fue de 18.480.432 personas residentes habituales en el país. Esta población censada equivale a un incremento del 5% respecto al año 2017, lo que equivale a aproximadamente 906.000 personas adicionales respecto al último censo. Bien, yo les decía, los próximos resultados los vamos a tener en abril, en mayo y en junio consecutivamente. Vamos a tener más detalles de este censo, pero estos son los primeros resultados. Vamos a revisar qué pasa con la cifra total, la población total, esa estimación. ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Por qué la vamos a conocer recién en enero de 2026? Revisemos. Es la próxima entrega oficial de la población estimada y la población proyectada oficial va a ser en enero del próximo año a nivel nacional. Se inicia un trabajo de actualización utilizando la población censada como insumo. Y no solo la población censada, sino que también toda la información que tenemos por otros registros administrativos, como por ejemplo las estadísticas vitales, fecundidad, mortalidad y estimaciones de migración. Bien, ahí entonces la explicación de por qué todavía hay que cruzar más información para llegar a la población total estimada. Y vamos a revisar otras declaraciones que tienen que ver con lo que hablábamos antes. Chile está envejeciendo, todos estos temas son importantes para también el desarrollo de políticas públicas, algunas medidas que ya se han adoptado, otras que todavía están pendientes. Vamos a revisar lo que dijeron autoridades y expertos.
Ha disminuido desde 1992 la proporción de población de 14 años o menos. Pueden ver cómo ha ido en aumento la proporción de las personas de 65 años o más, desde un 6,6% en 1992 a este 14% en el 2024, lo que por supuesto también tiene que ver con el envejecimiento de la población. Bien, ahí parte de las declaraciones. Todavía creo que nos queda una declaración más del ministro Grau, que de todas maneras destacaba que hay políticas que ya se han impulsado pensando precisamente en este envejecimiento de la población. Revisemos. O sea, que la población, su promedio de edad suba de 28 a 38 años, es un cambio gigante. Además de todo lo que aquí se ha planteado, implica rediscutir políticas públicas, le da mucho más valor, dicho sea de paso, a haber aprobado la reforma previsional, también fruto de un consenso amplio. Ahí está el ministro de Economía, Nicolás Grau, que tiene toda la razón, porque para eso se hacen los censos, para planificar de mejor manera las políticas públicas y saber cuántos somos, quiénes somos y por qué, de qué se trata, en dónde hay que ayudar. Y es muy impresionante el dato que da Macarena Alvarado, que es la jefa del censo, Andrea, en términos de que en 30 años se más que duplicó la proporción de personas mayores de 65 años, gente que está en edad de jubilar. Sí. Algunos están jubilados, otros no, pero la gran mayoría está en la jubilación y ya por de pronto ya alcanzaron el derecho si es que tienen cotizaciones suficientes o que han cotizado, digamos. Entonces, que haya sido el 6,2% en el 92 y sobre el 14% a estas alturas del 2024 tiene sentido en términos de cómo hay que construir las ciudades, cómo hay que pensar las ciudades, la planificación de las viviendas que se van a realizar y si eso se suma el envejecimiento, porque cada vez hay menos nacimientos y ya vendrá toda la cifra de natalidad y todo lo que eso implica, entonces hay que empezar a pensar de otra manera los próximos 10 o 15 años para nuestro país, Andrea. Sí, de hecho aumenta el número de hogares compuesto por personas mayores, 2 personas sobre los 65 años, el número de hogares crece, también crece el número de hogares unipersonales y si se miraba, por ejemplo, lo que pasa en la región metropolitana, donde están los hogares que tienen o que están compuestos por 3 o más personas, familias, hijos probablemente, esos están prácticamente en la periferia de la ciudad, así que dice bastante toda la información que ha sido publicada hoy por el INE, que hay que analizar, que hay que estudiar, mirar más en profundidad. Son los primeros resultados, viene un segundo informe en abril, otro en mayo, otro en junio, y ya ese dato que siempre nos importa tanto de cuántos somos, cuál es la población total estimada, eso lo vamos a conocer en enero de 2026. Pero hoy día sabemos cuántos fuimos censados, cuántas personas están contadas ya en este censo, cuántas viviendas fueron contadas también, y seguramente la información, por ejemplo, de esas viviendas, de la composición, de las características de esas viviendas y de los grupos de la población de nuestro país, todo eso viene en los siguientes informes, así que atentos a los resultados del censo 2024. La segunda parte y final.